Y es que está profetizado ahí en Génesis 3:15, se lo leo en otra traducción, en la Dios habla hoy. Cuando el Señor viene e interviene, Dios Padre interviene en aquel momento tan fatídico que el hombre peca, le profetiza a la serpiente, o más bien al enemigo de justicia. En Génesis 3:15 se lo leo. Y dice así, en esta traducción, Dios habla hoy: haré que tú y la mujer sean enemigos, lo mismo que tu descendencia y la descendencia de la mujer, es decir, tu descendencia de la mujer aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. En otras palabras, o en pocas palabras, cuando Dios interviene en medio de aquel momento, da una profecía. El momento es de angustia, el momento es de derrota, el momento es de caos, el momento es de tragedia, el momento es algo caótico. Pero en ese momento Dios, que tiene los hilos de la redención y que tiene los tiempos de este caminar, el Señor mismo le da una profecía al enemigo y le dice: voy a poner enemistad entre la simiente del maligno y la simiente de la mujer. Pero te voy a decir algo, Satanás, te voy a decir algo en este mismo momento. Tú crees que has ganado la guerra, pero te voy a decir algo: de la simiente de la mujer un día se levantará uno que te va a aplastar la cabeza. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria, amado hermano. En medio de aquel caos, de aquella tragedia donde el enemigo había engañado a aquella primera pareja, es donde Dios levanta algo profético y algo que se va a cumplir. Y desde entonces se ha esperado que llegue ese ansiado día donde el Señor aparezca, ese Mesías aparezca para derrotar de una vez por todas, para pisar la cabeza de aquel que tenía oprimido al ser humano. Aleluya, Dios es maravilloso, amado hermano. Ciertamente Adán pierde la autoridad, ciertamente él pierde la comunión, ciertamente él pierde la vida junto a todos los privilegios en el huerto del Edén, y llega a la esclavitud. Llega la esclavitud para él en una forma interesante, porque usted puede decir: ¿cómo que él era esclavo? Si apenas eran los dos, solo Adán y Eva. ¿De quién eran esclavos? Si apenas los dos eran los que estaban en la tierra, ¿cómo es que ellos llegaron a ser esclavos? Bueno, hay un texto que nos muestra lo que les pasó a ellos, y es lo que le ha pasado a todas las generaciones sin Cristo. Acompáñenme ahí a segunda de Pedro. Ahí en su Biblia, en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, usted va a leer lo que significa la esclavitud y lo que ellos vivieron después de aquella fatídica caída. En el 2:19 dice de la siguiente manera: les prometen libertad, hablando de hombres que se levantarían en los últimos tiempos, pero describe bien la esclavitud. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Pero aquí viene el principio espiritual. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Se da cuenta?
aunque ellos eran los primeros, no había una esclavitud física establecida por hombres, pero el pecado entró en ellos y como el pecado los venció, se volvieron esclavos del pecado. Y aquí está ese principio. Por eso el enemigo tiene y toma la potestad sobre los hombres. Por eso el enemigo te tienta y te quiere hacer caer, porque hay un principio espiritual que cuando caes en pecado, el pecado pasa a ser tu amo, aunque te veas libre como las demás personas. Ese principio, amado hermano, se manifiesta hasta el día de hoy. Por eso es necesario que nosotros entendamos cómo el enemigo empieza o quiere destruir y esclavizar a la iglesia. Pero déjame darte una buena noticia. Él lo ha intentado por muchos años y tal vez algunos hombres han cedido, pero hay otros que todavía están firmes. Hay otros que entienden el principio espiritual y se mantienen firmes. Aleluya, gloria al Señor. Es por esta realidad, amados hermanos, que en todas las naciones donde hay tiranos gobernando y donde no lo hay esclavitud. Pueden haber lugares o países donde hay hombres que tienen una dictadura, pero también hay lugares donde hay hombres o pueblos que tienen democracia, pero no importa eso, porque hay una esclavitud y estamos hablando de forma espiritual, porque en medio de todos esos gobiernos hay algo que se impone y es el pecado. ¿A su nombre? Y se impone sobre niños, sobre jóvenes, sobre adultos y sobre ancianos. Es decir, que el pecado no ve la edad, ¿verdad que no? Tampoco ve el rango, ¿verdad que no? Tampoco ve la posición. Es decir, toca a todos por igual y te va a golpear la puerta en algún momento. Pero aquí es donde viene la buena noticia, amado hermano, porque estamos hablando de muchos años allá atrás, aquello que pasó allá en el Edén. Pero en nuestro texto, ¿qué dice? Léalo ahí. Vuelva ahí a nuestro texto en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo. Lo que está diciéndole en sueños a José es: José, el tiempo de la espera. El tiempo de la espera ya se terminó. Aleluya. Pasaron años de años, generaciones de generaciones, pero José, ya el tiempo está cumplido. Adórele que él vive. José, todo esto que está pasando, que no lo entiendes, todo esto es obra del Espíritu Santo. Escuchaste que aquella que va a ser tu esposa de repente se aparece embarazada y dice que no ha conocido varón. José, todo esto que se te está poniendo de cabeza es porque la mano de Dios en el tiempo perfecto de Dios está metiendo su mano y ha sido declarado lo que los ángeles por años estaban expectantes para ver: la redención del hombre, lo que muchos profetas habían profetizado y anhelaron ver. José, está pasando en tu familia. Eso que estás viviendo es obra del Espíritu Santo.
se está poniendo de cabeza, pero no temas, porque esto viene de Dios. Aleluya. Oh, santo. Amado hermano, ¿cuánto tiempo habían esperado ver la redención? Y ahora el Señor se introduce en el Kairos de Dios y de repente todo se empieza a poner de cabeza, porque así es la obra de Dios. Muchas veces usted dice, qué raro, porque las cosas veo como que están contrarias. Déjeme darte una buena noticia. Lo que tú estás viendo como contrario, como adversidad, es la mano de Dios metiendo su obra, metiendo su propósito, diciéndote, ha llegado el tiempo de moverte, ha llegado el tiempo de que yo muestre mi mano, ha llegado el tiempo de que experimentes mi gloria, ha llegado el momento del cumplimiento de la promesa. Ah, amado hermano, nada puso de cabeza tanto como aquella obra del Señor. Había llegado el tiempo. No importaba que fuera bajo el imperio romano. No importaba que fuera en un tiempo donde el pueblo pasaba un desierto. No importaba el tiempo. En el tiempo de Dios era imperio romano. Están los fariseos malentendiendo mi palabra. No importa, es ese tiempo. Allá en Belén hay una familia que pronto va a ser un matrimonio que se llama María y José. En ese tiempo yo voy a actuar. Y no importa todo lo que vaya a acontecer, en ese tiempo yo voy a intervenir. Y esa mujer va a dar a luz el que va a llevar mi palabra, la voluntad perfecta. Y no importa lo que el enemigo haya querido hacer, porque el enemigo se levantó, amado hermano, en aquel momento. No importa que Herodes esté reinando y que sea el más tirano, eso no importa. Lo que importa es que el decreto divino se haya establecido para que el poder de Dios se manifieste. Ay, santo. Alábale, alábale, amado hermano, alábale. Alábale, porque el tiempo se cumplió. El tiempo se cumplió. Dile a un hermano que está a la par, el tiempo se cumplió. El tiempo se cumplió. El Mesías ya llegó. El Mesías ya llegó. El Mesías no hay que esperarlo más. El Mesías ya llegó. Aleluya. Ay, santo. Gloria al Señor, amado hermano. Es por eso, amado hermano, que hay que entender los tiempos. Muchas veces, ¿por qué vamos a vivir esperando una promesa cuando el Mesías ya vino? Aquellos están esperando todavía al Mesías y viven como esclavos. Pero cuando alguien entienda, no, el Mesías ya vino y Él vino con poder, vino con la autoridad del cielo. Entonces yo voy a vivir de manera diferente, porque no vivo en el pasado, vivo en el presente, en lo que el Mesías está haciendo. Ay, amado hermano. Aleluya. Algunos de nosotros debemos entender un poquito más la palabra para entender lo que estamos experimentando. Y le dice a José, escuche lo que le dice, me gusta esta parte, porque le dice, y darás a luz, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Algunos dicen en hebreo Yeshua, otros en griego Jesús, y nosotros en español Jesús. Algunos quieren pronunciarlo bien en hebreo, pero ni siquiera recuerdan o tienen memoria cómo se pronunciaba en aquel tiempo. Pero ellos se jactan de que dicen Yeshua, pero no tienen ni la más mínima idea de cómo se pronunciaba en aquel momento. Pero eso no es lo importante tanto, tal vez, sino la carga de ese nombre. La carga de ese nombre. Porque en el sueño se le dice
la carga de ese nombre. Y dice así, ¿qué dice? Porque Él salvará, ¿qué dice? Los hará salvables o los salvará completamente. Tal vez puede salvarlos. Aleluya. Intentará salvarlos. Vamos a ver si Él puede salvarlos. Porque Él salvará. Ay, amado hermano, usted tiene un Salvador. No, yo no sé si usted me está entendiendo. Usted tiene un Salvador. Usted no tiene a un hombre por delante. Usted no tiene ni a un político por delante. Usted no tiene a un líder espiritual a ver si puede o no puede salvarlo, le resuelve o no le resuelve. Usted lo que tiene es a un Salvador. Ay, yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé si usted cree la palabra, pero hay momentos donde usted dice, ¿será que puedo o no puedo? ¿Será que avanzo o no avanzo? El Señor te está diciendo, tienes a un Salvador. Y mientras, ay, santo. Hay muchas personas que todavía dudan, amado hermano. ¿Será que puede? ¿Será? Aquí dice, Él salvará. Salvará. Pero vea lo que sigue diciendo específicamente. ¿De qué salvará a su pueblo? ¿De qué salvará a su pueblo? De sus. La más grande necesidad del pueblo no era que fueran salvos de ser tributario de los romanos. La más grande necesidad del pueblo no era que viniera una bendición material, aunque era necesitada. La más grande bendición del pueblo y necesidad en ese momento era que fueran salvos de sus pecados. Porque es la esencia, amado hermano. Hay muchas necesidades en nuestros días, muchas, pero la necesidad más grande que nosotros tenemos es ser salvos de nuestros pecados. Porque el pecado es el que rompe la relación con Dios. Por el pecado entra la muerte física. Por el pecado entra la muerte eterna. Por el pecado se dañan familias enteras. Por la práctica del pecado el enemigo gobierna. Es decir, la necesidad más grande que tiene el ser humano es que sea salvo de sus pecados. Puede llenar todas las necesidades habidas y por haber, pero la necesidad más grande que el ser humano hoy en día y toda la historia de la humanidad ha necesitado es que sea salvo, libre de su pecado, porque el pecado lo tiene cautivo, esclavizado, y mientras no pueda ser libre, no va a poder experimentar el poder de la vida eterna, amado hermano. Esa es la necesidad profunda, porque cuando el pecado gobierna, familias enteras se destruyen. Esa es la esencia. Y muchas veces podemos atacar, amados hermanos, las ramas. Y déjeme detenerme un poco acá. Podemos atacar las ramas y podemos hablar de idolatría,
Podemos hablar de las drogas, podremos hablar de aquel que se emborracha y pasa toda una noche y unos meses. Y también podemos hablar de aquella persona que es codiciosa, envidiosa, que tiene un carácter explosivo, que tiene odio en su corazón. Pero todas esas cosas son ramas, no es la esencia. Porque mientras la esencia esté ahí, usted puede abordarlo todo, pero no va a poder quitar la esencia. Por eso es que la necesidad más urgente de nuestras vidas es que el pecado sea arrancado. Esa es a raíz que controla las vidas, amado hermano. Muchas personas pueden ser tan bondadosas y pueden tener vidas probablemente insignes, pero aún la raíz del pecado los toca. El creyente sabe de que si hay algo que le quita la paz, que le quita el gozo, que le frustra, que no le deja dormir, es cuando enfrenta una lucha cuerpo a cuerpo con el pecado. Aquel que es creyente sabe que no hay otra lucha más encarnizada que aquella que se libra a nivel del espíritu cuando la carne quiere gobernar. Esta es la lucha más fuerte, amado hermano. Dejen a una mujer que padezca una enfermedad y va a salir muchas veces adelante. Dejen a un hombre que tenga escasez y va a salir muchas veces adelante. Dejen que hablen mal de él y muchas veces va a salir adelante. Pero véanlo cómo lucha ahí en privado con su pecado, amado hermano. Cómo busca zafarse y cómo cuerpo a cuerpo es tentado. Para poder librarse necesita de una intervención divina. Ay, aleluya. Es esa lucha que Pablo describe. Y vamos a Romanos 7:14. Porque es importante entender esto. Romanos 7:14. Pablo nos describe lo que esa lucha representa. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y escuche lo que dice: vendido al pecado. Quiere decir esclavo al pecado. La naturaleza caída del hombre es esclavo del pecado, no va a poder librarse. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice el apóstol, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos hemos atravesado por esta lucha? Donde quieres hacer algo, pero se manifiesta otra ley que te dice no, Señor. Donde quieres consagrarte y se manifiesta otra ley donde te aleja de esa consagración. Aleluya.
Es una lucha cuerpo a cuerpo, pero es una lucha donde el apóstol se da cuenta que el pecado tiene un poder, amado hermano, para controlar, que está totalmente fuera de lo común. Por eso usted debe entender, amado hermano, que la lucha no es contra carne ni sangre. Santo y maravilloso es el Señor. Que hay un poder espiritual, que hay una naturaleza caída que hay que vencer. Pero Él sigue diciendo de esta manera, y dice así, en el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo había mencionado que cuando él decía no voy a codiciar, era cuando más ganas de codiciar sentía. Es impresionante lo que el pecado puede hacer. Usted dice, sin Cristo y su fuerza, ya no voy a volver a mentir. No ha pasado ni unas horas cuando ya está mintiendo. Dice mi esposa, ya mintió cuando dijo que no iba a volver a mentir. Pero amados hermanos, cuando hablamos de esto, es algo fuerte porque es inevitable. Vamos a tener una batalla cuerpo a cuerpo, sin cuartel, literalmente. Sin cuartel. Se va a manifestar porque cuando viene la operación del cielo, va a descubrir muchas cosas aquí adentro. A su nombre sea la gloria. Es por eso que decimos, amados hermanos, que para restaurar las vidas no es restaurar primero lo que está afuera, sino lo que está adentro. El problema no es lo que está afuera. Por eso decimos también que no es su hermano, no es su esposo, su cónyuge, sus hijos. Ese no es el problema central. El problema central es ese pecado que mora en el ser humano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, porque ustedes, hombres, hablan de que comer con las manos sucias es pecado. No entienden que la suciedad viene del corazón. Del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los adulterios. Del corazón salen las fornicaciones. Del corazón sale toda clase de males. Es ahí. Es ahí donde muchos han perdido la batalla. Es ahí donde el pecado, amado hermano, te engaña y te puede hacer creer que eres espiritual cuando no lo eres. Mira qué sutil es el pecado para ganarte la batalla. Te dice, métete en ayuno. Así, ¿cómo que en ayuno? Métete en ayuno para satisfacer tu propio orgullo. Y sales del ayuno, en lugar de ser más humilde, sales más altivo. Porque ahora eres súper espiritual. Y tú vas caminando como que fueras súper espiritual y no quieres volver a ver a nadie porque tienes las revelaciones, tienes las horas más largas de ayuno, de oración, pero sin darte cuenta el pecado te tiene esclavizado en un mundo de orgullo que tú no lo ves, pero todos lo ven y eso se percibe. Por eso el pecado, amados, es sutil. Tú le ganas la batalla un día y al otro día te está diciendo qué bien lo hiciste. Y cuando cae te está diciendo
diciendo qué horrible eres. El pecado, amado hermano, tiene un poder y una influencia del diablo que te va a querer destruir y a mantenerte engañado para que no puedas experimentar la verdadera libertad de Cristo, que te mantenga solamente. Aleluya. Amado hermano, el pecado es tan sutil y tiene muchas formas. Tiene muchas formas y se oculta ahí en lo privado, amado hermano. El odio, la ambición puede estar en el corazón y nadie lo ve. Nadie lo ve. Pero como dice en Apocalipsis, aquella iglesia, había una iglesia que tenía nombre de qué, de que vivía, pero estaba muerta, esclavizado. Esclavizado. Por eso la necesidad más grande que tiene el hombre es ser libre del pecado. Y ha intentado frenarlo. Porque en la sociedad muchas cosas se han hecho para que la corrupción no crezca. Se está construyendo una cárcel acá en Costa Rica, ¿verdad que sí? Se han levantado hogares de restauración para drogadictos. En un momento los monjes, donde vieron toda la corrupción, se aislaron de todo lo conocido para meterse en ayuno y oración en un monasterio. La Iglesia Católica, como respuesta a una etapa muy vergonzosa del papado, donde hubo todo tipo de lujuria y de lascivia, hasta incesto, impuso el celibato y dijo que los sacerdotes no se podían casar. Como respuesta, a ver si cubrían todo lo que estaba pasando. Y muchas veces pasa en la iglesia evangélica. Pero se estaba atacando las ramas. Te impone castigo como lo hacían los monjes. Pecamos, vamos ahora a ayunar y a orar unas 30, 40 veces, subir escalones de rodilla. Se imponían castigos, pero el apóstol Pablo dice en Colosenses cosas que solamente tratan con el cuerpo, pero no tienen poder contra el pecado. Amado hermano, es serio el asunto. Es serio el asunto, es serio. Y se dio una respuesta. Hasta sistemas políticos se han intentado hacer para frenar la maldad, pero la maldad sigue creciendo y solamente la contiene. Pero cuando una persona solamente la reprime allá adentro, por cualquier lado y en cualquier momento va a salir. Va a salir. Gloria al Señor. No sé si todavía está aquí. Y es lo que Jesucristo, amado hermano, vino a hacer. Es por eso que el sueño es maravilloso y le dice: José, ese hijo que va a nacer es del Espíritu Santo. Lo que porta María en su vientre va a ser perseguido. El enemigo de justicia lo va a querer frenar. Mandó a hombres para que mataran a los niños de menos de 2 años. Pero el tiempo de Dios había llegado y el enemigo no iba a poder frenar la obra de Dios. Jesucristo aparece en un tiempo donde hay necesidad extrema, amado hermano, de ser salvos del pecado, y el enemigo lo sabe, le persigue, los hace huir, pero no los alcanza. Dios les protege. Aquel niño, dice la palabra de Dios, que crece en sabiduría para con los hombres, y cuando llega el tiempo, llega el momento de entrar en el ministerio de 30 años, dice la palabra, y aquel Mesías había llegado para vencer
aquel que había gobernado en las tinieblas y había metido al mundo en tinieblas. Pero Juan lo dice claramente, aquel que venía era la luz de los hombres, y las tinieblas en la luz no prevalecen, amado hermano. Ay, aleluya. Es por eso que tú ves tentándolo constantemente al Salvador, y lo tenta en un momento en privado. El Espíritu Santo se lo lleva al desierto, y ahí en privado, donde nadie lo ve, el Señor Jesucristo derrota al diablo y le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Ay, amado hermano. Allí en lo privado, él solo con el enemigo. Ahí le tentó, pero ahí Jesús, cuando nadie miraba, nadie había, ahí le venció. Intentó que no fuera a la cruz, pero Jesús obedientemente fue a la cruz. Aleluya. Se mantuvo firme, amado hermano. Por eso es Jesús nuestro Salvador. No hay otro, solo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No, no hay otro nombre, amado hermano. No era María, tampoco José, era Jesús de Nazaret, el que fue a la cruz del Calvario. Aleluya. Aleluya. Por eso que en su ministerio dice la siguiente frase, y esta es para usted en el día de hoy. Busque Lucas capítulo 4, verso 17. Santo y maravilloso es el Señor. 4:17. Santo. Después de haber vencido al enemigo en el desierto, dice la palabra de Dios que volvió en el poder del Espíritu. ¿Se da cuenta? El enemigo quiere vencerlo, quiere esclavizarlo, pero él le vence. Y cuando sale del desierto, sale para todos un hombre normal, pero él lleva la autoridad y el dominio sobre él, porque no cedió al pecado. Salió del desierto, de lo privado, a su nombre sea la gloria, de esa tentación tan fuerte, en extrema necesidad de hambre que solo él experimentó, pero sale del desierto con autoridad y poder en el Espíritu. Dios te va a pasar por el desierto, pero es necesario que entiendas que tu desierto no está diseñado para hacerte caer, sino que tu desierto está diseñado para darte el poder enfrentar, si es necesario, a las huestes del mismo Satanás, pero de ahí te va a sacar en el poder del Espíritu. Ay, no. Yo no sé si alguien lo entendió. Y ahora vea lo que dice. Aleluya.
en el verso 17, dice que estando en la sinagoga se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto en el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. ¿Quién? Cristo. Para dar buenas nuevas a los pobres. Hay esperanza para los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero ese era aquel tiempo, amado hermano. Hoy lo estamos leyendo y el Señor Jesucristo, el resucitado, está presente aquí. Yo no sé si usted lo cree, pero usted puede leerlo como que fue hace 2026 años, o puede leerlo presente hoy en este momento, porque la palabra de Dios dice que Él fue a la cruz del Calvario y al tercer día resucitó para estar con su iglesia. Lo que estoy leyendo, amado hermano, no es una palabra que se quedó en el pasado. Lo que estamos leyendo no es una palabra que se quedó allá con Él, sino que vive hoy de manera presente. Aleluya. Santo, la unción del Espíritu todavía hace eso. Ay, aleluya. Y sigue diciendo: a pregonar libertad a los cautivos. ¿Hay alguno cautivo en esta mañana? Cristo, Jesús, está aquí hoy presente. Aleluya. Y está para libertar a todos los cautivos. Pero sigue diciendo, amado hermano, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy, no mañana, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que les está diciendo es: no sigan esperando, porque el Mesías está presente. Aleluya. ¿Qué es lo que está esperando, amado hermano, para ser libre de su pecado? ¿A quién está esperando para ser libre de esa enfermedad? ¿A quién está esperando para ser libre de esa prueba? ¿A quién está esperando para ser libre de esa opresión? Si el Mesías ya vino y está con nosotros. Ay, aleluya. Muchas veces dejamos las cosas para después, cuando ya vino, amado hermano. Muchas veces estamos esperando la victoria cuando la victoria ya la tenemos. Bendito sea el Señor. Muchas veces estamos diciendo: es que cuando venga, ¿quién? Si la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y le dio potestad y autoridad a todos sus hijos. Aleluya. Ay, aleluya.
Por eso es que aquel que lo cree, amado hermano, vive diferente. Pero el que todavía está en su corazón esperando algún milagro, un poder, que pase algo en su vida, amado hermano, el milagro más maravilloso ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario, que fue que el Señor Jesucristo fuera crucificado, y de allá de los cielos, estando en su trono, mandó al Espíritu Santo allá adentro y le dice: ¿quieres un milagro? Mira dentro de ti lo que portas, lo que cargas, porque el milagro lo llevas allá adentro. Mi presencia la llevas ahí. Por eso hay una diferencia, amado hermano. Hay una diferencia del que vive allá en la historia y del que vive el presente. El que vive en la historia siempre está pensando en cuándo voy a salir de esta situación, cuándo voy a salir de esto, cuándo voy a tener victoria en esta área, cuándo voy a pasar por esto. Pero el que vive el presente dice: el Mesías ya vino, y él dice que yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y se entregó por mí. Hay cosas que yo no entiendo, pero yo sé que Él me ha dado la victoria. Hay pecados contra los que voy a luchar, pero yo sé que Él me ha ungido para yo ser vencedor. Pero ese es el que lo entiende, amado hermano. Pero el que no entiende dice: ay, es que soy débil. Pero el que lo entiende dice: no, no, no. El Señor dice que aún en la debilidad Él se perfecciona. Aún en medio de donde yo no tengo fuerza, Él se manifiesta. Bendito sea el Señor. Pero hay poder en el Evangelio. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en nuestro Salvador. Hay poder en aquel que dijo que vendría a salvarnos del pecado. Aleluya. Y tal vez hay uno que dice: yo quiero experimentar ese poder. Aleluya. Mira a Cristo. Mira a Cristo, aleluya. Míralo a Él y acércate a Él con todo tu corazón. La lucha que estés experimentando, recuerda, tengo un Salvador. El diablo tal vez me tiene arrinconado, pero yo sé que yo tengo un Salvador. Él dijo que me va a salvar y Él me va a salvar. Él dijo que yo pasaría por aquí y yo voy a pasar. No sé si de rodillas, no sé si voy a dejar algo, pero de que paso, paso, porque hay un Salvador delante de mí que camina conmigo. No importa lo que acontezca, porque hay un Salvador. Él me lo dijo, yo le creo, me aferro a Él, a su palabra. Él es mi Salvador. Pero este es el problema, amados hermanos, que no creemos esa palabra. No creemos que Él es nuestro Salvador. Y ahí es donde menguamos. Pero hoy en esta mañana yo le dejo esta palabra y le hago un llamado una vez más a que se acerque y tome a Cristo una vez más como su Salvador. Porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Y delante de Él se doblará gobernantes, principados, potestades. Algunos, como dicen por ahí, no van a querer ponerse de rodillas, pero se les van a quebrar las rodillas para ponerse de rodillas ante aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Póngase de pie, amado hermano. Póngase de pie. Padre, en esta preciosa hora, Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Salvador. Tú eres. No esperamos, Señor, en los hombres. No esperamos en los concilios. Esperamos en ti, Señor Jesús. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive, porque se protege, porque se cuida por dentro,
Y así también, en casa, los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños, se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido, y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva, se cuidan, se enseñan, se sostienen, y así se forma una iglesia sólida, un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026.